Vamos a calcular la derivada de esta función. Se trata de una función implícita, ya que y depende de manera implícita de la variable x. Entonces hay que calcular la derivada término por término. Empezamos, tenemos aquí la constante a multiplicado por la derivada con respecto a x de x elevado al cubo. Luego tenemos menos 3b al cuadrado multiplicado por la derivada con respecto a x de xy. Luego tenemos más la constante c multiplicado por la derivada con respecto a x de y al cubo. Luego esto es igual a la derivada con respecto a x de la constante 1. Ahora sí, procedamos a obtener cada una de las derivadas. Aquí tenemos la constante a, esto multiplicado por la derivada de x al cubo. Su derivada es el exponente 3x elevado a la 3 menos 1. Pero 3 menos 1 es 2. Luego tenemos menos la constante 3b al cuadrado multiplicado por la derivada de xy. Como tenemos una multiplicación, vamos a usar la regla de la derivada de una multiplicación, que si tenemos la multiplicación de xy, su derivada es igual a la variable x multiplicada por la derivada de y más y multiplicado por la derivada de x. Entonces, aplicando esto a xy, nos queda x por la derivada de y, es decir, de y sobre de x. Luego tenemos más y multiplicado por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Entonces 1 por y nos queda y. Cerramos el paréntesis. Luego tenemos más la constante c multiplicado por la derivada de y al cubo. Su derivada es el exponente 3. Luego tenemos y elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Cerramos este paréntesis y esto es igual a la derivada de 1. Pero 1 es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Ahora realizamos las operaciones. Aquí tenemos 3 a x al cuadrado menos 3b al cuadrado por x por la derivada de y con respecto a x. Luego tenemos menos por más, es menos 3b al cuadrado y. Luego más, tenemos 3 c y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Y todo esto es igual a 0. Ahora, algunos términos de esta igualdad los vamos a pasar del lado derecho. Entonces ponemos aquí igual. Empezamos por este término que está sumando, entonces pasa del lado derecho restando. Tenemos menos 3ax al cuadrado. Luego también este término que está restando pasa sumando. Entonces tenemos más 3b al cuadrado y. Y ahora estos términos los vamos a factorizar. Observamos que tenemos el factor común, la derivada de y con respecto a x y la derivada de y con respecto a x. Entonces el factor común es la derivada de y con respecto a x multiplicado por, aquí nos queda menos 3b al cuadrado x. Luego tenemos más 3c y al cuadrado. Cerramos el paréntesis.
Y ahora vamos a despejar la derivada de y con respecto a x. Entonces ponemos la derivada de y con respecto a x será igual, aquí tenemos menos 3ax al cuadrado más 3b al cuadrado y. Esto dividido por, tenemos de este lado este paréntesis, pero este paréntesis está multiplicando a la derivada de y. Como está multiplicando, al pasarlo del otro lado de la igualdad pasa dividiendo. Entonces nos queda esto dividido por 3b al cuadrado x más 3cy al cuadrado. Esto será igual, vamos a factorizar el numerador. Tenemos el factor común 3, entonces nos queda 3 multiplicado por menos a x al cuadrado, luego aquí tenemos más b al cuadrado y tenemos y. Cerramos el paréntesis. Esto dividido por, de este lado, en el denominador también tenemos el factor común 3. Entonces ponemos 3 multiplicado por, aquí nos queda menos b al cuadrado x más c y al cuadrado. Se cierra el paréntesis. Entonces tenemos que este 3 se cancela con este 3. Listo. Este resultado es la derivada de y con respecto a x de esta función.